Buenos días, señor. Como primer tema que le voy a hablar es sobre la periódica. Es la tabla periódica de los elementos. Es una disposición de los elementos químicos en forma de tabla, ordenada por su número atómico, que es número de protones en el átomo, por su configuración de electrones y sus propiedades químicas. Este ordenamiento muestra de tendencias periódicas como elementos, comportamiento similar en la misma columna. Y en las palabras de Theodor Benfey, la tabla y la ley periódica son el corazón de la química, comparables a la teoría de la evolución en la biología, que sucedió en el concepto de escala Nautare y a los principios de la termodinámica en la física clásica. Y la tabla periódica está formada por 7 filas y 18 columnas. Las filas se denominan periodos y las columnas se denominan grupos. Algunas columnas o grupos tienen nombre. Así, por ejemplo, el grupo 17 es el de los halógenos y el grupo 18 de los gases nobles. La tabla también se divide en 4 bloques con columnas propiedades químicas similares. Debido a que las posiciones están ordenadas, se puede utilizar la tabla para obtener relaciones entre las propiedades de los elementos o pronosticar propiedades de elementos nuevos todavía no descubiertos o cientizados. La tabla periódica proporciona un marco útil para analizar el comportamiento químico y es ampliamente utilizada en la química y otras ciencias. Y Dmitri Mendeleev publicó en 1869 la primera versión de la tabla periódica, que fue ampliamente reconocida. La desarrolló para ilustrar tendencias periódicas en las propiedades de los elementos entonces conocidos, al ordenar los elementos basándose en sus propiedades químicas. Si bien Julius Lothar Meyer, trabajando por separado, llevó a cabo un ordenamiento a partir de las propiedades físicas de los átomos, Mendeleev también pronosticó algunas propiedades de los elementos entonces conocidos que anticipó que ocuparían lugares vacíos en su tabla. Posteriormente demostró que la mayoría de sus predicciones eran correctas cuando se descubrieron los elementos en cuestión. La tabla periódica de Mendeleev ha sido desde entonces ampliada y mejorada con la síntesis o el descubrimiento de elementos químicos nuevos y el desarrollo de modelos teóricos nuevos para explicar el comportamiento químico. Y la estructura actual fue diseñada por Alfred Werner a partir de la versión de Mendeleev. Existen además otras alternativas de tablas periódicas, de acuerdo a diferentes propiedades y según el uso que se requiere dar. En didactiva, geología, etc. Para celebrar el 50 aniversario de su creación, el UNESCO declaró en 2019 como el Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos. Se han descubierto todos los elementos de un número atómico del 1 hidrógeno al 118 oganazón. La Unión Internacional de Química Pura y Aplica, IUPAC, confirmó los elementos 113, 115, 117 y 118
el 30 de diciembre del 2015 y sus nombres y símbolos oficiales se hicieron públicos el 28 de noviembre del 2016. Los primeros 94 existen naturalmente, aunque algunos solo se han encontrado en cantidades pequeñas y fueron sintetizados en laboratorios antes de ser encontrados en la naturaleza. Y ahora le voy a hablar sobre la configuración electrónica. La configuración electrónica es la descripción detallada de cómo se distribuyen los electrones en los diferentes orbitales atómicos de un átomo. Imagina que tienes un edificio con muchos pisos, niveles de energía, y en cada piso hay diferentes tipos de habitaciones, subniveles u orbitales. La configuración electrónica te dice exactamente cuántos electrones están ocupando cada habitación en cada piso de ese átomo. Para entenderlo completamente, considera estos puntos clave. Niveles de energía. Los electrones se organizan en niveles de energía principales, numerados del 1 en adelante. Por ejemplo, n igual a 1, 2, 3, etc. A mayor número, mayor energía y mayor distancia promedio del núcleo. Estos son como los pisos del edificio, subniveles de energía o subcapas. Dentro de cada nivel de energía existen subniveles designados por las letras S, P, D y F. Cada subnivel tiene forma y una capacidad de electrones específicas. El subnivel S tiene forma específica y puede conectar un máximo de 2 electrones. El subnivel P tiene forma de mancuerna y consta de 3 orbitales, pudiendo algebrar hasta 6 electrones. El subnivel D tiene forma más compleja y consta de 5 orbitales, con una capacidad máxima de 10 electrones. El subnivel F tiene formas aún más intrincadas y consta de 7 orbitales, pudiendo contener hasta 14 electrones. Estos son como los diferentes tipos de habitaciones en cada piso. Orbitales atómicos. Cada subnivel está compuesto por uno o más orbitales. Un orbital es una región del espacio alrededor del núcleo donde hay una alta probabilidad de encontrar un electrón. Cada orbital puede conectar un máximo de 2 electrones, siempre y cuando tengan espines opuestos, un girando hacia arriba y el otro hacia abajo. Los orbitales son las habitaciones individuales dentro de los subniveles. Principios que rigen la configuración electrónica. La forma en que se llenan estos orbitales con electrones sigue 3 reglas fundamentales. Principio de Aufbau o regla de la construcción. Los electrones primero llenan los orbitales de menor energía antes de ocupar los de mayor energía. Existe un diagrama específico, diagrama de Moller o regla de los diagonal, que ayuda a predecir el orden de llenado de los orbitales. Principio de exclusión de Pauli. No puede haber 2 electrones en un mismo átomo que tengan los mismos 4 números cuánticos. Esto implica que en un mismo orbital los 2 electrones deben tener espines opuestos. Regla de Hund o regla de la máxima multiplicidad. Cuando se llenan orbitales de igual energía,
Por ejemplo, los tres orbitales p, los electrones se distribuyen individualmente en cada orbital con espines paralelos antes que se emparejen en el mismo orbital con espines opuestos. Esto maximiza el número de electrones desapareados y la estabilidad del átomo. Notación de la configuración electrónica. La configuración electrónica se escribe en una manera específica que indica el número de nivel de energía, la letra del subnivel y la energía, la letra del subnivel y superíndice que indica el número de electrones en ese subnivel. Por ejemplo, la configuración electrónica del nitrógeno, que tiene 7 electrones, es 1s elevado al cuadrado, 2s elevado al cuadrado, 2p elevado al cubo. Esto significa que tiene 2 electrones en subnivel S del primer nivel de energía, 2 electrones en el subnivel del segundo nivel de energía y 3 electrones en el subnivel P del segundo nivel de energía. Entonces, en resumen, la configuración electrónica es una descripción fundamental de la estructura electrónica de un átomo, que detalla la distribución de sus electrones en los diferentes niveles, subniveles orbitales de energía, siguiendo principios cuando específicos. Esta distribución es crucial para comprender las propiedades de los elementos, cómo interactúan para formar moléculas y compuestos. Como otro tema que le voy a hablar en esta ocasión será el enlace químico. Un enlace químico es una fuerza atractiva que mantiene unido a dos o más átomos, iones o moléculas, formando una entidad química estable y distinta. Esta interacción surge de la redistribución de los elementos de valencia, de los electrones de valencia, los electrones más externos de un átomo, buscando alcanzar una configuración electrónica más estable, generalmente la de un gas noble. 8 electrones en su capa de valencia, regla del octeto o 2 para el helio y otros átomos pequeños. La formación de enlaces químicos es un proceso que implica una disminución de la energía potencial del sistema, de lo que confiere estabilidad a la nueva estructura. Los enlaces químicos son fundamentales para la existencia de toda materia, desde las moléculas más simples hasta las estructuras biológicas más complejas. La naturaleza y las propiedades de una sustancia dependen directamente del tipo y la fuerza de los enlaces presentes en ella. La formación de un enlace químico N es el resultado de la interacción entre los núcleos atómicos cargados positivamente y las nubes electrónicas cargadas negativamente. Cuando los átomos se acercan, se produce una compleja interacción de fuerzas de atracción y repulsión. Las fuerzas atractivas dominan cuando los electrones de un átomo son atraídos por núcleos de otro átomo y viceversa. Simultáneamente existen fuerzas repulsivas entre los núcleos de los átomos y entre las nubes electrónicas. Un enlace se forma cuando las fuerzas atractivas superan significativamente a la repulsiva, lo que lleva a un estado de
menor energía para el sistema. La energía liberada durante la formación de un enlace se conoce como la energía de enlace o entalpia de enlaces y es una medida de la fuerza del mismo cuanto mayor sea la energía de enlaces más fuerte y estable será el enlace. La longitud de enlace, que es la distancia promedio entre los núcleos de los átomos unidos, también es una característica importante que influye en la estabilidad del enlace. Y esto sería todo por el día de hoy, señor, y gracias.